Capital Sonoro. Este es nuestro podcast de música. Revivimos nuestro podcast de música aprovechando que se viene el Festival Estéreo Picnic, el festival de música privado más grande que tiene este país, y por eso hemos estado hablando con las bandas nacionales. Cada una de las bandas nos va a decir pues el nombre de la banda, los años de trayectoria, van a describir el sonido de su banda, nos van a decir qué representa para ellos y ellas estar en Estéreo Picnic, qué puede esperar el público que los va a ver y qué o cómo cree que debe cambiar el Estéreo Picnic y en general el mercado de festivales para que se reactiven y se potencien las bandas y las escenas locales, no solamente en Bogotá, sino en general en Colombia, para pues poner a sonar y que ustedes se vayan preparando con el sonido de los representantes nacionales en el Festival Estéreo Picnic. A toda la gente que está en este momento mientras nosotros avanzamos en el carro estudio, pensando a qué se dedicará quienes se quedaron en este momento bailando mientras nosotros vamos en el carro estudio, un saludo. A ese muchacho legendario que recorrió los distintos almacenes, emprendimientos y puestos de comida del Festival Estéreo Picnic con una pulsera cargada con un saldo de 10 millones de pesos, un saludo. A todos aquellos que caminaban como flotando por encima del barro y se veían impecables y nos hacían ver al resto como si fuéramos extras en los Juegos del Hambre, un saludo. A todos aquellos que verdaderamente disfrutaron de la música y a la gente que no, o que se fue simplemente a meterse en una carpa a vivir un rave de 4 días también, un saludo. Este es el último de los capítulos de balance de nuestro podcast de música, grabado desde las instalaciones itinerantes del carro estudio de Capital Sonoro. Y nos encontramos, como ha sido la constante durante estos días de festival, con María Alejandra Cuestas. Buenas noches a todas, no mentiras, buenas, sin horario. Avanzamos en la noche, es por eso. Sí, una vez más, nosotros saliendo del Festival Estéreo Picnic, contentos, digamos, con envidia también de quienes se quedan a bailar y no trabajan y no madrugan, pero sobre todo no tienen que hacer un informe de actividades que consiste en pegar links de Drive y Zoom. Además, ¿cuál es tu nivel de privilegio? Me pude quedar a oír Bad Guy. Mi nivel de privilegio es que bailé toquilla. Exacto. Juan Pablo Conto. Buenas noches a toda la querida audiencia. Yo debería estar usando gafas. ¿Cómo se siente? No, ahora me siento súper tranquilo. Sí, marica. Es como, quiero que sepan, amigos oyentes, que en este momento me siento súper tranquilo. Porque Juan Pablo Conto va al volante y ve un cuadro impresionista. Si a León Bernardo González, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Sí, está contento saliendo del festival. Qué bueno, qué felicidad. Exacto, así. Qué bueno, qué felicidad. Qué bueno, qué felicidad. Bueno, muy bien. Antes de empezar nuestra conversación, vamos a mandar algunas de las voces de gente que hemos tenido la oportunidad de entrevistar a lo largo de estos días. Y vamos a empezar con Cintia. Cintia básicamente se entrevistó ella. Estábamos en la zona de comidas y llegó a hablarnos. Y le gusta mucho hablar, entonces dijimos, no, pues ven y te hacemos una entrevista para que seas nuestra bajada de bandera del Vox Pop, un pequeño Vox Pop. Adelante entonces con la voz de Cintia. Hola, buenas noches, mi nombre es Cintia Quiñones, soy administradora de empresas de la Universidad Nacional de Colombia. Y tienes un podcast. Sí, tengo un podcast que se llama Cintia Quiñones Mi Vida en Spotify. Muy bien, bueno, ya lo saben quienes están oyendo nuestro podcast de música para que por favor oigan el podcast de Cintia. Cintia, ¿cómo te ha ido hasta ahora en el Estéreo Picnic? ¿Cómo va este día y medio? Bueno, te cuento que en este día y medio pues me ha ido muy bien, lo único malo ha sido el transporte, que pues los buses no han sido lo mejor, pero en realidad ha sido una gran experiencia tanto a nivel musical como a nivel de gastronomía. Me gustó mucho escuchar a Nidia Góngora, me gustó escuchar mucho a Me Too, me gustó escuchar a Mavilan, me gustó escuchar a Aurora, me gustó escuchar a Juliana Velázquez. Me hace mucha ilusión ver a Billie Eilish, me hace mucha ilusión ver a Drake, me hace mucha ilusión ver a Blondie, me hace mucha ilusión ver a los grandes artistas de los Estados Unidos que vienen a Colombia por primera vez a visitarnos después de tanto tiempo sin tener grandes artistas en nuestro país.
Siento que la propuesta musical es bastante ambiciosa, pero considero que nuestro mercado local está un poco relegado. Considero que en la tarima principal de Johnny Walker pudimos haber tenido perfectamente a grandes artistas de nuestra cultura colombiana que nos han dado tantas glorias en el exterior, y no solamente en el exterior sino en el interior de Colombia. Pienso que tal vez le estamos dando protagonismo a otras bandas que ni siquiera conocemos, y es la oportunidad perfecta para que conozcamos lo nuestro, y no lo estamos haciendo, no lo estamos sabiendo aprovechar de la manera correcta. Perfecto. ¿Algún descubrimiento para terminar? ¿Algo que hayas descubierto que digas, oye? Descubrí Aurora. Descubrí ese ritmo, descubrí ese sonido, descubrí ese artista, descubrí esa banda, descubrí una joya que estaba perdida para mí en este festival hasta el momento. Bueno, pues Cintia, muchísimas gracias y mucha suerte con tu podcast. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Ella es Cintia Quiñones, tiene un podcast sobre su vida con capítulos breves. Por favor, óiganla, denle amor, califíquenla y así pues impulsarán que ella siga produciendo contenido sonoro. Y ustedes saben que a nosotros nos interesa, lejos de querer que haya muy poca producción para ser nosotros de los pocos, queremos que haya mucho porque los mercados se nutren de la cooperación. Nosotros estuvimos hablando sobre el show de Drake, que hubo un consenso general entre la gente que está de acuerdo con nosotros, pero de verdad hubo un consenso generalizado y un meme muy elocuente que dijo que el concierto de Drake pudo haber sido un mail sin archivos anexos. Ese fue el nivel de crítica que recibió. Al punto en que dicen que fueron las malas críticas las que hicieron que cancelara sus shows en Brasil y que un avión que iba directo a lo que los periodistas en Colombia llamamos la República Carioca, que es un terrible error, se volteara y se fuera para Miami y cancelara sus shows y ya, pecho frío hasta la muerte. Pero en nombre de la justicia y siendo uno de los que encabezaban el cartel del Stereo Picnic, conseguimos la voz de un amigo periodista mexicano al que sí definitivamente le gustó muchísimo el show de Drake. ¿Por qué? Numeral, hay gente para todo. Ahí va. Gente de nuestro podcast de música, conseguí a alguien a quien le gusta Drake y que tiene anotaciones sobre el show de la noche, la madrugada ya del viernes en Stereo Picnic. Por favor, nombre y ocupación. Manuel Portillo, reportero, México Indie Rocks. ¿Qué tal estuvo la presentación de Drake en el Stereo Picnic? Muy energética, la verdad exploró mucho de su discografía. Él lo mencionó desde el principio, nunca había venido a Bogotá, así que prefirió dar un recorrido completo desde sus primeras canciones hasta lo más reciente. Y pues escuchamos éxitos como Controlla, la de Hotline Bling también, que es un clasicazo, y pues más nuevas como la de Love Now, Cry Later, Cry Now, Love Later, algo así, sí, muy bueno. Sí pudo resolver el problema gigante de tener que hacer presentaciones de una sola persona en una tarima tan grande, sí logró llenar la tarima, o sea, sí fue un show completo, robusto. Sí, fue un show muy grande, y aparte él también tuvo mucha presencia dentro del escenario, porque pues el escenario contaba con una pasarela y totalmente la hizo suya. Él se iba hasta el frente de la pasarela y sabías que algo fuerte venía porque pues tenía lanzallamas detrás de él, y cuando se alejaba del escenario era porque iba a estallar en fuego. ¿Qué hacer con el hecho de que no haya conseguido alguien que hiciera la voz de Rihanna en Work y simplemente pusiera un playback? ¿Qué hacer con eso? Realmente creo que el público fue el encargado de hacer la voz de Rihanna, porque todos estaban coreando al mismo tiempo work, 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 y él tomaba su tiempo para descansar y para entrar cuando pues le tocaba sus partes. Muy bueno, la verdad muy bueno, muy coreada. ¿Qué es lo que te gusta a ti del sonido de Drake? O sea, ¿qué de lo que él trae como a la mesa del hip hop te atrae a ti o te interesa? Sin duda alguna, creo que es más su producción que su voz. Sus letras también son interesantes, pero al ser pues de la escuela más moderna, tipo la misma camada de Kendrick Lamar, un poco más también como aprendiz de Kanye West, aunque después tuvieron muchos problemas entre ellos, es como mezclar muchos ritmos dentro de una sola producción que pues deja sonidos más interesantes, y de repente tienes algo que tiene afrobeat y te vas hacia algo que ya es más puramente techno o electrónico. O sea, sobre todo es un buen melómano en ese sentido, ¿sí? Sí, se ve que sabe
qué es lo que escucha. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Por último, por favor, dime dónde podemos ver el contenido que estás produciendo, dónde te podemos seguir, danos tus redes, tienes un podcast, tienes una página, tienes una revista, cuéntame dónde te encontramos. Sí, bueno, pueden buscar la página de indierocks.com, es una revista mexicana y también nos pueden encontrar en todas las redes como Indie Rocks Magazine. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Ahora, Cian, cuénteme usted, ¿quién entrevistó? Entrevisté a una persona que es un músico, tiene un proyecto musical de rap y pues estuvo en el Stereo Picnic los 4 días, entonces pues lo vamos a escuchar. Bueno, yo soy Leonardo, tengo un proyecto que se llama Ghoul, en todas las redes me pueden encontrar como Ghoul de Calle, es un proyecto de rap, soy productor musical, también gestiono eventos y soy gestor cultural. ¿Qué le ha parecido lo que va del festival? Pues me ha parecido excelente, han sido unas puestas en escena y unos shows muy chéveres. También me gusta que en este año y los artistas ahorita están como incluyendo una experiencia audiovisual muy amplia también, como experiencias con otros recursos como las cámaras en mano, como visuales un poco más psicodélicas, la experimentación casi que en vivo, los bailes. Siento que los shows están empezando a tener una importancia artística y no solo musical. Estoy muy emocionado por ver Chemical Brothers, creo que es como lo que más quiero ver. Estoy también muy emocionado de ver a Fred Again ahorita, pues Rosalía por supuesto, me perdí Tame Impala y Chemical Brothers es el que más me mueve el piso ahorita. Quería ver a un artista de Barranquilla que se llama Eclip, el hombre tiene un sello discográfico que se llama Paria Records y es como de un perreo así todo raro, oscuro. ¿Cómo podría la industria de los festivales mejorar para impulsar más la escena local o las escenas locales? Yo creo que primero tiene que ver como con los circuitos dentro del casco urbano, pero también para eso tiene que haber como una cuestión de infraestructura en los venues. Podrían tomarse los parques o podrían hacer algo así como lo que hacen desde las iniciativas distritales que cogen un parque de ciertas localidades, pero pueden ser como metropolitanos, digamos, o zonales que sean un poco más grandes y armar una suerte de circuitos de mini festivales también. O pueden ser festivales aparte, pero activando como esa onda de que la gente vaya a más lugares de la ciudad. Porque también, digamos, saliendo de la ciudad es muy complejo por cómo está hecha la ciudad para salir y entrar, como que es un video, entonces siento que no está tan preparada para eso, pero sí podría uno activar dentro de la ciudad festivales y también tener en cuenta como los negocios locales, como todas las marcas independientes que hay, como que siento que hay mucho para agarrar. Y por último, una entrevista breve con una de las voces del cartel de El Domingo, último día de Stereo Picnic. Lastimosamente, las obligaciones podcasteras no nos dejaron llegar a tiempo para verla en el escenario. Esta es la voz de la que a mí me parece una gran cantante, ya tiene su recorrido, pero está iniciando su carrera como solista. Ella es Lalo Cortés. Me encuentro con Lalo Cortés, que se presentó hoy domingo en Stereo Picnic en la tarde. Bienvenida a nuestro podcast de música. Hola, muchas gracias. Tú diseñas el en vivo para que suene distinto de los álbumes, de los sencillos. Sí, yo lo planeo más en vivo. O sea, los álbumes tienen un sonido y una esencia, pero yo intento en vivo darle otro color. Claro, pues yo ya he estado en 2 Stereo Picnics antes acompañando, o sea, de corista. Para mí estar aquí pues es un momento de recoger fotos. Entonces es un momento muy especial porque estoy realmente ya haciendo mis cosas y es el momento mío. O sea, es el momento de Lalo, no es el momento de Lalo como corista, es el momento de Lalo como principal. Y es duro porque ya no eres la intérprete, sino ya eres el jefe o la jefe en mi caso. Uno como artista crece mucho y no solamente por la gente que lo ve a uno en la tarima y por el nombre de Stereo Picnic, sino por la experiencia que te da. Entonces me parece, claramente aquí estamos muchas de las personas que estamos apostándole a esto, pero faltan muchos otros artistas y muchas otras propuestas más jóvenes. Entonces creo que es la presencia de parte de, pues, del crew, del FEP, no sé, Páramo, a venues chiquitos a mirar como lo que está pasando en la escena chiquita y de pronto abrirse a otros géneros que quizás no están vistos como mainstream, pero que pues tienen una visión muy mainstream en el fondo también. Me parece curioso que digas la palabra mainstream, porque precisamente eso quisiera yo preguntarte, ¿cómo has hecho para vender, cómo has hecho para montarte en el mercado de un género tan poco conocido por el gran público colombiano como el R&B? Eso me costó un montón entenderlo y apropiarme y sacarlo, porque lo que tú dices no es un género tan conocido,
al final. Entonces, yo creo que lo que yo hice, por lo menos en mi caso, fue cantar desde mi personalidad y desde lo que yo soy como una mujer afro-bogotana, una mujer colombiana. O sea, yo no estoy cantando R&B pretendiendo ser una chica de Estados Unidos, o una chica europea, o una chica de un contexto diferente. O sea, yo lo canto siendo yo. Y al final yo siento que eso es lo que conecta con la gente, la música que es auténtica, que es real y que está hecha desde la autenticidad. Finalmente, sí, es un género que no es tan conocido, pero cuando la gente conecta es cuando uno realmente está siendo auténtico con lo que es uno. Uno no está pretendiendo absolutamente nada. Y que se conecta además con algo que es global, ¿no? Que es precisamente la ascendencia africana y la herencia afro, es algo que te conecta con herencias africanas que están en el resto del mundo y obviamente el resto de Sudamérica. Totalmente, me conectan con lo que soy, con la afrodiáspora, con todas estas expresiones negras de liberación. Eso al final nos atraviesa a todos, a todas las personas que somos afro nos atraviesa, e incluso si una persona que no es afro quiere hacer esta música y la hace desde su ser y desde su autenticidad, va a conectar con la gente, porque no estamos pretendiendo nada. Yo no canto en inglés, yo canto en español, y yo canto sobre cosas que a mí me pasan y yo vivo. Entonces es muy lindo también poder encontrar ese punto, como valga la redundancia, encontrar el punto de encuentro entre esas cosas, como, sí. Perfecto, Lalo, muchísimas gracias. Y bueno, pues nada, seguimos pendientes de donde te vayas a presentar. Mucha suerte con todo. Muchísimas gracias y un abrazo a todos por ahí. Muy bien, esto fue una entrevista con Lalo Cortés para nuestro podcast de música aquí, Capital Sonoro. Bueno, hechas las entrevistas, las voces, los descargos, ¿cómo les fue en este último día, María? Día difícil en términos físicos, creo que ya la gente se veía cansada, se movía con mucho más tiempo de anticipación de un escenario a otro porque las distancias son largas y el cuerpo ya no da de la misma manera. Nosotros nos propusimos tratar de ver la mayor cantidad de shows posible y creo que cumplimos. Yo estuve un poco distraída al inicio por el cansancio, por supuesto, pero creo que cuando llegó el momento de ver a Villano Antillano, por ejemplo, ya, fue como mi shot de adrenalina y de descarga para lo que quedaba de jornada. ¿La vieron ustedes? Sí, la vimos, pero yo alcancé a estar antes de Villano Antillano viendo a Elsa y el mar. ¿Alcanzaron a ver a Elsa y el mar? Sí, la vimos, pero nosotros alcanzamos a estar antes de Elsa y el mar en Modest Mouse. Ah, bueno, entonces no, arranquemos por el principio. ¿Cómo les fue en Modest Mouse? Bien, Modest Mouse lo que pasa es que es una banda que a mí me pega como donde es como mi zona de confort. Sí, entonces ante ese reto que menciona María, al escuchar Modest Mouse, como que ese domingo soleado se volvió absolutamente sosegante. Y como que lo disfruté, como que dije, bueno, esto es un buen domingo soleado, y después pasé, escuché como ese pedazo desde lejos del mar, y ahí pude como gozarme ese domingo. Después a mí sí me pasó que el cansancio ya me empezó a pasar factura del todo. Hábleme, Cian, ¿cómo le fue en Modest Mouse? Digamos que es una banda que tiene un sonido muy particular. Yo estoy más acostumbrado, bueno, me gustan más como las canciones viejitas, porque lo nuevo casi no lo he oído. Estuvimos un rato con Juan Pablo hasta que tocaron algo que pudimos como, entre comillas, tararear. Y luego nos fuimos. De verdad es un ambiente chévere. En realidad es muy de ambiente. Y ya. Ahí, María, ¿usted dónde estaba? Yo ahí estaba sola tratando de encontrar con qué engancharme en el festival y me encontré con Elsa y el mar. Ok, ¿y qué tal? Muy bello, creo que Elsa tiene una cosa y es que su show en vivo siempre está muy volcado sobre la gente. Es una de estas artistas que conversa constantemente con su público, le cuenta cómo está pensado el setlist, habla de la forma en la que se hicieron las canciones, transita también cuidadosamente los procesos creativos de cada uno de sus álbumes y me parece que eso es lindo porque genera una conversación y una interacción, sobre todo en el cuarto día de un festival en el que la gente sigue estando dispuesta y emocionada, pero sin duda ya el cansancio hace de las suyas y la concentración no siempre es clara y concisa. Entonces creo que Elsa logra hacer eso con mucha astucia. Creo que la forma en la que fue llenándose el escenario Adidas da cuenta de una movida importante de la que nosotros hemos hablado antes en el podcast, no solamente en estos episodios dedicados al Stereo Picnic, sino en los otros en los que nos hemos sentado a escuchar música y es la forma en la que se ha configurado una red de compositoras en América Latina. ¿No? Si nos devolvemos un poco en la línea de los festivales,
o de los shows de mujeres que hemos visto en los últimos meses, tendríamos que hablar de Julieta Venegas, de Jimena Sariñana, Mon Laferte, lo que hicieron en el Festival Cordillera, pero sin dejar atrás, por ejemplo, la primera actuación de Ileana Cabra en Colombia como parte del cartel del Festival Jazz al Parque. Creo que Elsa y el mar es un poco hija de esa movida, de mujeres que se dedican a escribir y a contar cosas que les pasa en su vida, pero que esa intimidad conecta con la universalidad de las experiencias desde muchas áreas de la vida de las mujeres y de los hombres también muchas veces. Entonces creo que es un show lindo, es un show emotivo, es honesto. Elsa viene de una recuperación de un burnout que compartió a través de redes sociales y creo que por fortuna para ella y para quienes disfrutamos de su proyecto musical, verla de nuevo en un escenario es bello, es como tener la certeza de que está de vuelta. Elsa y el mar hace parte, creo yo, y esto es mi propia historiografía del asunto, de una generación, de una segunda ola de esa generación de cantautoras de los finales de los 90 y 2000. Ella ya apareció en los 2000, 2009, 2010, o sea, hace parte de una segunda ola que tenía un sonido un poco más tirando hacia el indie, que se pegaba un poco más de lo de Jimena Sariñana, lo de Carla Morrison, que estaban jaladas hacia adelante por el trabajo de Natalia Lafourcade, de Julieta Venegas, y la ida a México tampoco resulta siendo en vano. Curiosamente, al tiempo que Elsa y el Mar hace crecer su audiencia en México y nosotros tenemos la oportunidad de recibir a tantas cantautoras mexicanas y latinoamericanas aquí en Colombia, dos grandes cantautoras de la nueva generación, como lo son Briela Ojeda y la muchacha Isabel, se fueron a México también a presentarse. Y entonces creo que esa es una experiencia bonita de intercambio, creo que eso es una cosa que pasa también por una conciencia clara de las necesidades que se tienen de revitalizar o de instituir definitivamente una paridad en la forma en que se entiende el mercado de la música y ojalá haga parte de ese crecimiento. Y hablo del crecimiento porque Elsa y el Mar tiene una gran fanaticada. Háblenme un poco de eso. ¿Usted cómo lo vio, Juan Pablo? O sea, había de verdad mucha gente coreando, dando brincos, gritando, había mexicanos, bueno, mejor dicho, hábleme de este crecimiento grande en el público del Elsa y el Mar. Sí, pues tengo que confesar que en esta ocasión yo lo vi más de lejos, pues salía de Modern Mouse y simplemente fue como una pasada, ¿no? La que tuve, pero sí es impresionante como, como con el tiempo ha logrado como ganarse un lugar, es decir, como que cuando yo le conté a la gente que también pues iba a estar el domingo en el Stereo Picnic, continuamente me decían, ay, qué chimba, vaya a ver a Elsa del Mar, ¿no? Como era la recomendación continua. Y creo que es un terreno que se ha ganado a punta como de esa herencia que menciona María y de canciones muy bonitas a la final, muy bien hechas y con una sensibilidad que además siento que pega muy bien en estos tiempos, ¿no? Hábleme del crecimiento en el público de Elsa y el Mar, por favor, María. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con varias cosas. Pueda que esto sea una hipótesis errónea, pero me parece que tiene que ver con los temas que ha desarrollado en sus diferentes álbumes, ¿no? El que hizo en la pandemia, el que lanzó después, de repente las sesiones Spotify que ha grabado junto a artistas colombianos como Juan Pablo Vega, ese cover de Criminal que fue después tan famoso que muchas veces lo cantan algunos de sus conciertos. Creo que eso le ha dado la posibilidad a Elsa de conectar con cada vez más gente porque detona unas conversaciones distintas. Yo creo que su movida a México también ha sido importante, sobre todo por la forma en la que en México la gente recibe los shows de música, ¿no? Y es como, no en vano se habla de México como una plaza muy generosa y mucha gente interesada en la música y en hacer un puente con Europa, con España, se va a México. Creo que eso es importante porque le ha dado a Elsa la posibilidad de hacer giras dentro de México con muchas fechas. Y creo que eso es bello, ¿no? Como México da la posibilidad de ver muchas veces a un artista y la gente no tiene temor de eso. Yo creo que también tiene que ver con
una exposición de la intimidad honesta de Elsa en sus redes sociales y un tejido colectivo con otras mujeres para desarrollar sus producciones, ¿cierto? Varias cantautoras latinoamericanas, pero también, y creo que es muy importante, recordemos que Elsa es de Bucaramanga, es colombiana y algunos de sus videos son producidos pues por artistas colombianas, muchas de ellas mujeres, e incluso el vestuario, el diseño de arte, la escenografía, todo se hace con artistas, con mujeres colombianas. Yo ahora recuerdo una marca en particular que es Eloísa Studio, y creo que eso es importante porque lo que empieza a hacer es cultivar unas mismas audiencias y empezar a fidelizar también otro tipo de gente que llega de repente. Yo creo que eso para él se ha sido importante. De nuevo, su conversación digital tiene todo que ver y le echaría una mano más y fue su participación en el Spotify Equals, que fue el festival de mujeres en la industria, en las que estuvo también Goyo, ex Chuck It Down, presentando su proyecto personal, Juliana Velázquez, las chicas de Ventino. Creo que eso, tejer red colectiva con otras mujeres, ha hecho que también Elsa sea más conocida. Luego de eso, ¿usted para dónde agarró? Mientras estaba Elsa y el mar, ¿usted pasó por algún lado? ¿Se fue a ver qué después? Ahí nos separamos porque pasamos a ver a Jessie Baez, pero yo sentí que no era mi espacio, entonces me fui. ¿Cómo suena Jessie Baez? ¿Qué es Jessie Baez? Yo creo que está mejor que Conto nos cuente porque él se quedó. Ah, bueno, cuénteme sobre Jessie Baez. Sí, realmente era una apuesta muy sencilla, ¿no? Como un DJ y él cantando con unos beats, pues, tengo que decirlo como nada del otro mundo, una voz bonita, el tipo canta bonito, pero muy cadenciosa su música, pero también muy plana y muy repetitivo. Sí, era un show como difícil de atrapar, siento que como que uno tenía que ya saberse previamente las canciones, no es una banda que uno llegue como en el festival, que uno va caminando y lo atrapa un sonido, como ya nos pasó, pues como mencionamos que nos pasó en este festival, y que uno va caminando, lo atrapa ese sonido y quiere como descubrir más. Creo que la gente que lo está disfrutando es porque ya tenía muy clara como si le gustaban las letras o lo que sea, estaban ahí pues coreando la cosa. Pero en el caso como el mío, que no tenía muy claro sobre el artista, la verdad no me logró capturar tanto, porque me pareció un poco, pues una apuesta muy sencilla, con que no necesariamente es algo malo, pero en este caso pues con una sonoridad muy plana, eh, y como que se volvía como repetitivo el show a la final. Entonces, esa repetidera, a pesar de que duré más con Cian, igual también nos terminó sacando con María eventualmente del lugar. Sí, eso fue un poco lo que me pasó a mí el año pasado con Ed Maverick. No, como que yo no tenía ni idea quién era Ed Maverick y la gente que lo veía estaba absolutamente emocionada y yo solamente oía rin, rin, riquitín, rin, riquitín, y un tipo como a ti. Ya, eso era lo que yo oía todo el tiempo. Entonces me sentí como un abuelo, como, pero todas las canciones son iguales. Bueno, el caso es que entiendo, pero pues bueno, esos proyectos de nicho suelen tener un buen ascendente, ¿no? Como que siempre hay un espacio para artistas de ese estilo en el Estéreo Picnic. Me parece que va uno cogiéndole con el tiempo los patrones de curaduría que tienen, ¿no? Como ese indie triste o indie plano, o como usted dice, cadencioso pero plano. Y va encontrando también, tiene como una carpita, cada tanto tiene un número. Total. No, y la gente que sí estaba cantando un montón las canciones, es decir, sí se sabía las letras y estaban coreando todo. Los Bass Livers. ¿Usted para dónde agarró, Sean? Me fui para Conan Gray, alcancé a llegar a la mitad, ¿Qué tal Conan Gray? no sé por dónde empezar. Es una persona muy bonita, es como muy andrógino, ¿sí? Tiene una estética muy ochentera, como con un top, no sé si de cuero con brillantes, la verdad, está muy chévere. La puesta en escena es básicamente él haciendo muchas cosas, es chévere de ver. ¿Pero a qué suena?
qué género es, cómo suena la música. No sé exactamente qué género sería, pero es algo así como entre un rock y un pop, un new wave, algo parecido. Suena muy chévere, tiene partes como muy power, como muy poderosas y también es dinámica, entonces hay veces que baja y se vuelve muy dramática. Me gustó, me llamó la atención y estuve hasta que se acabó. Ok, bueno, muy bien. Después de eso, ¿qué vieron ustedes? Creo que ahí ustedes pudieron ir a ver a, por ejemplo, Nicolás y los Fumadores, que era el tiempo que Elsa y el mar. ¿Pudieron ver algo que era el tiempo de Conan Gray? ¿O nos encontramos todos en Caliuchis? Yo en mi camino de cuando iba a ver a Conan Gray, me quedé un rato, por eso llegué a la mitad, me quedé un rato en Nicolás y los Fumadores. ¿Qué tal? Pues realmente lo que pasó es que yo iba pasando por el lado y el ritmo como medio, no sé, como groovy, rockerito, chévere me atrajo, entonces me quedé un rato, los vi. Las visuales me parecieron muy chéveres, eran como dibujitos animados, estaba cómico y atractivo. Las canciones también eran más o menos esa misma línea. ¿Cómo estaba de público Nicolás y los Fumadores? Bien, Repleto. estaba, ¿Repleto? sí, estaba muy bien, o sea, tiene como su público. Es que ellos jalan un público muy claro, que Exacto. les gusta mucho ¿Cuál? lo que hacen. Es un público como, ¿cuántos años tendrán? Como de mitad de los 20 por ahí. Más o menos eso se veía. Sí, sí, sí. Mitad de los 20 y que son muy fanáticos de sus letras, sus canciones, que se identifican un montón, que les gusta como las temáticas que tratan y cómo las tratan, porque arrancaron muy como un público como universitario, ¿no? Y eso empezaron a convocar a festivales. ¿Y cuáles son las temáticas de Nicolás y los Fumadores? Es para hablarle a la gente que nunca jamás ha oído una canción de ellos. Es muy cotidiano, ¿no? Como muy de Bogotá, referencias continuas a Bogotá, que a la lluvia, que al frío, que al bus, que al Transmilenio. Sí, yo creo que también hay que tirar un dato no menor y es que este disco de Nicolás y los Fumadores, como pez en el hielo, atraviesa o explora como desde muchas metáforas la tristeza, ¿no? Digamos que si tuviésemos que definir un núcleo en las historias que cuentan Nicolás y los Fumadores, la tristeza es transversal, ¿cierto? Entonces está la, la tristeza de las rupturas en el amor, la tristeza de no encontrar trabajo, esta sensación que se tiene en la juventud como de pérdida, de no pertenecer, de no encontrar un lugar en el mundo. Eso es lo que exploran como con mucha profundidad y luego tienen unos cuantos sencillos junto a otras bandas bogotanas que hacen parte de esa movida de la que hablaba Juan Pablo, que sí tiene que ver con estudiantes universitarios que se reúnen a hacer música. Yo creo que ahí entran, por ejemplo, el cómodo silencio de los que hablan poco, eh, um, el mismo Hazlo Pablito, ¿no? Como que ellos hacen parte de una eh, camada, pues, de artistas que salen al tiempo y Nicolás y los Fumadores han tenido más vigencia, ¿no? Como en esa carrera. Entonces yo creo que la gente sigue estando jalonada por eso y porque también es su segunda vez en el festival. Sí, y creo que es una de las bandas que ha tenido un crecimiento más notorio, pese a que no es una cosa exponencial, ha sido pues un crecimiento notorio, es una banda que tiene mucha pues preponderancia dentro de lo que se encuentra en Bogotá y me parece chévere que pertenezca a esta generación, que es una generación que uno podría esperar que es muy globalizada, que viene después de una generación de grupos que buscaron aspirar a los mercados internacionales cantando en inglés como Madame Complot, V for Volume, en algún momento Diva Gash, que empezó siendo como una especie de funk local, un poco lo que le pasó a Superlitio y que después aspiraron, me imagino que también pensando en cuando Superlitio se fue a Estados Unidos, a un lugar en mercados un poco más amplios. Y esta generación de bandas que tienen un perfil un poco más bajo ha tenido un crecimiento muy interesante. Y bueno, Nicolás y los Fumadores me parece chévere ver que se les llena el escenario en Stereo Picnic. Hablemos ahora sí de Caliuchis. Nosotros en nuestro capítulo anterior pedimos a quien nos fuera a oír de camino al festival que por favor fueran a darle amor a Caliuchis, que venía de cancelar su presentación por una crisis de salud mental, que tuvo que presentarse, me imagino, por las condiciones de su contrato, que de haberse hecho cumplir en su contra
seguramente la habrían dejado en una situación peor de de la inicial, y sin embargo pues es obviamente un sistema canalla porque no hay concierto, no hay presentación, evento ni hito histórico que valga la salud mental de una persona. Y uno está obviamente, y un artista sobre todo está en constante tensión entre el momento que está viviendo en su vida y el momento público al que pertenece. La faceta pública es realmente una faceta muy invasiva porque es algo que se relaciona con el bienestar de un gran grupo de gente, pero si esto se hace a costa del corazón y del alma de una persona, pues obviamente no hay espectáculo que lo valga. Dicho esto, Caliuchis fue recibida con una ovación gigantesca, lo cual, digo, me alegra porque es toda gente que oyó nuestro podcast. Y fue, no mentira, o sea, de verdad, Caliuchis fue recibida con una ovación y con un público grande que estaba muy emocionado de verla y que le gritaba, Reina, te amamos, que la coreaban Cali, Cali, ¿no? Como le estaban, creo que recibió una buena dosis de amor y creo que para el momento en que tocó la mitad de su espectáculo tenía un lleno considerabilísimo en la tarima Adidas, que es, o que era, pues ya deben estarla desmantelando, el escenario número 2 del festival, el segundo en tamaño. Hábleme de la presentación de Caliuchis, María. Yo antes tengo que decir que desde que salieron esos anuncios de cancelación he venido pensando en una cosa que desarrolla a profundidad y con mucha belleza Anne Boyer en su ensayo maravilloso que por favor leanlo, se llama Desmorir, una crítica al sistema de salud capitalista. Y ella tiene un capítulo dedicado a lo que llama los agobiados, y es la incapacidad de descanso para la gente enferma o que enfrenta un burnout en las industrias creativas porque el sistema no lo permite. Y yo creo que este caso de Caliuchis ilustra perfectamente nuestras impresiones y la falta de empatía que muchas veces la gente tiene con los artistas, ¿no? Como que se les olvida que tienen una vida y un corazón, que pierden, que se sienten mal, que se sienten tristes. Entonces, de nuevo, creo que lo que está sucediendo con Caliuchis nos deja clara una cosa, y es que para las personas que tenemos acceso a Internet y una cuenta de Twitter, nos parece siempre que estamos hablando, entre comillas, cada vez más de salud mental, pero, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a este tipo de casos, ¿cierto? Cuando una mujer necesita parar porque no se siente bien, porque está en medio de una crisis depresiva, porque se siente mal, porque de pronto de verdad levantarse y abrir los ojos todos los días es lo único que puede hacer, no le es posible parar, porque como decía Santiago hace un momento, tiene que cumplir, ¿no? Y recalquemos en esa palabra, ¿no? Como cumplir con unas obligaciones, ceñirse a las cláusulas de un contrato por las que o a través de las cuales el sistema le exige eso, anteponer la forma en la que funciona un sistema eh, antes de su salud. Y yo creo que en este caso puede perjudicarla. Y ahora sí respondo a su pregunta, Santiago, porque Caliuchis tiene un show maravilloso, tiene un show increíble. Ella es absolutamente preciosa, canta divino, baila, una escenografía maravillosa, combo de bailarinas alineadísimas, una selección de clásicos en medio de sus canciones. Pero lo que yo hoy sentí fue una mujer triste en el escenario, haciendo su mejor esfuerzo, con quebrada de voz en medio de su conversación. Y creo que fue lindo simbólicamente ver un escenario lleno, dispuesto a recibirla y a contenerla, pero aún así creo que hay que hacernos muchas preguntas. Creo que ese adjetivo que usted utilizó al inicio de esta conversación es el preciso, es canalla que haya gente en redes sociales burlándose de su tristeza, poniendo en duda que sea suficiente para cancelar un show. Yo estoy absolutamente convencida de que sí, y de verdad espero que solamente ella pueda sentirse mejor ahora. Sí, yo tengo la esperanza de que el recibimiento que tuvo ayude, porque obviamente nunca será bastante ni suficiente ni será un porcentaje considerable de lo que necesita, que para empezar pues es un descanso y una pausa,
porque ella misma lo está pidiendo de esa manera, pero hay que encontrar, y esto lo decíamos en nuestro episodio anterior, una manera de tramitar esto que no recargue o que no incida negativamente en la salud mental de los y las artistas, porque es que de verdad se trata de algo que estamos apenas descubriendo y el público es muy egoísta, es decir, el público cree que una figura pública o un performer, un artista, un entertainer tiene que estar siempre a su disposición y en esa medida nacen también ese tipo de declaraciones tan absolutamente insensibles, burlándose de la situación, e incluso la prensa de entretenimiento también redunda en eso porque le parece que es gente que está portándose de manera poco seria en un negocio, pero pues creo que eso nos tiene que poner a reflexionar sobre las relaciones laborales, todas ellas, y la manera en que nuestra salud mental termina siendo pues una necesidad crucial a la hora de pensarnos nosotros como personas y cómo esa salud y ese cuidado tendría que primar y no lo hace porque tenemos un sistema que nos enseñó a despreciar cualquier cosa que significara una pausa o un fracaso en ese tren laboral. Eh, ¿Cómo vieron ustedes a Caliuchis? Ya, o sea, dicho esto y dejando obviamente ese precedente, ¿cómo lo vieron, Juan Pablo y Cian? Yo estuve un poquito, o sea, yo estuve como al inicio y después de que habló, sí se notaba pues afligida, o sea, como con la cara, no lo estaba disfrutando como uno pues quisiera, pues. Em, por lo demás, el show estuvo bastante bien, pues, o sea, para estar ella haciendo las cosas simplemente porque le tocaba. Sí, yo vi un show como pensado para una euforia muy grande, ¿no? Como, pues además de sus canciones, esta referencia pues a continua pues a clásicos, digamos, del reggaetón, se veía que lo que había detrás era una ambición realmente de poner a todo el mundo a bailar y a saltar fuertemente. Pero definitivamente, pues dadas las circunstancias, pues yo sí creo que la gente se lo disfrutó igual, pero supongo que no se llegó como a esa euforia que se buscaba, pues, por la situación que está atravesando el artista, pero sí era yo creo que una apuesta muy firme para conquistar al público. Sí, ella misma lo dijo en algún punto, hablaba sobre cómo siendo colombiana no se sentía bien, no se sentía a gusto ni se sentía aceptada en Colombia y le estaba pasando lo mismo en Estados Unidos. Fue el momento en el que se le quebró la voz, eh, no muy entrado el concierto, fue casi la tercera canción cuando ella empezó a decir eso. Y es claro que existe una serie de preguntas, muchas de ellas de corte social. Esto veníamos hablándolo con María de camino al carro. Y es muchas de esas preguntas tienen que ver con asuntos sociales globales, ¿no? Una cosa es pues las divisiones y los sesgos de clase al interior de la misma sociedad colombiana que mira muy de reojo a personas que tengan una extracción social de clase baja, media baja, y que tiene todo tipo de denominativos horribles para referirse a la gente de clases populares y burlarse de sus modos y de su cultura y de sus preferencias estéticas y de sus decisiones, de sus gustos comerciales, de todo. Y estaba una que es mucho más grande y que es pues un asunto político muy serio de estos tiempos, que es la migración, y otra en la que está inscrito y que yo creo que termina siendo de alguna manera lo que puebla o lo que cubre completo este día, que es la neurodivergencia, ¿no? Y por ejemplo, ese proceso creativo de Caliuchis, que es tan sensual, tan pegado de lo latino, de el kitsch de lo latino, de los clásicos del reggaetón, pero que al mismo tiempo explora ella en una propuesta de rhythm and blues, hip hop que es muy pausada, casi triste, casi melancólica, que es una cosa muy colombiana, aunque nosotros no nos demos cuenta por estar bailando, pero es muy melancólica, se hace mucho más notoria y creo que ahí es donde empieza a jugar un matiz muy importante el temperamento de Caliuchis, ¿no? Como que el sonido de ella es bueno, o sea, es bueno y es único al nivel de que la llamó Gorillaz a hacer una colaboración, ¿no? Como ellos que son pescadores de sonidos peculiares, terminaron encontrándose con Caliuchis y pues Caliuchis tiene
muchísimo que aportar a un mercado que a veces se siente tan serializado y tan igual, ¿no creen? Sí, solo una cosa más. Yo creo que hay que aprender a ser suaves con la gente, desde todos los lugares posibles. Creo que eso, como así como se les exige a los artistas un buen show en los festivales, en los en vivo, no todo el tiempo les estamos pidiendo que nos den euforia. Yo creo que hay que también ser lo suficientemente suaves y coherentes para permitirles el silencio que muchas veces necesitan para volver. Yo de verdad deseo que esté bien y de nuevo, como tomando de vuelta el caso de Elsa, que Caliuchis pueda darse el tiempo de sentir, que a veces le es tan difícil a todo el mundo. ¿A dónde se fueron después de Caliuchis? Yo creo que ahí todos agarramos para Villano. Sí, Villano, ¿verdad? Nos Sí. fuimos todos Sí, para creo que Villano todos Antillano. terminamos ahí. Yo salí un poquito temprano, como les dije, yo me fui más o menos a la mitad, tal vez antes de que Caliuchis acabara. Y me senté a esperar a que empezara Villano Antillano. Y en 20 minutos ya estaba casi toda la plaza llena antes de que empezara. Siento que tiene muchísimo poder en la energía, en la presentación y en la música. Y bueno, pues también digamos que tiene un acto en escena coreografiado, tiene no sé, una estética bien definida. Me gustó, es bastante, digamos, yo no había escuchado mucho, había escuchado como la colaboración con Bizarrap y un par de canciones más, pero en el show pues queda muy claro como el mensaje que quiere dejar. Entonces, pues en general me gustó mucho. Sí, a mí también me gustó, concuerdo. Siento que es un acto, pues es impresionante verla pues botando línea, ¿no? Como que no para, es impresionante. Es también un acto muy transgresor, es un acto también muy divertido, porque también da espacio para reírse pues, de varios comentarios que hacía sobre el escenario. Es un acto muy sensual y en ese sentido creo que uno como que se sumerge en un sonido que lo transporta como a una emoción muy específica y como muy acelera, mejor dicho, uno queda como acelerado. Y sí, y eso, me pareció chévere y lo que decía como María al principio, ahí como que uno recibió un golpe energético como para aguantar esta etapa final del festival, porque sí puso arriba y la recepción de la gente también impresionante, ¿no? Pues todo el mundo estaba muy feliz respondiendo pues a la dinámica de ella con el público, pero también a los coros, también al baile. Entonces, pues sí creo que fue un muy buen acto del día de hoy. Hay una cosa de Villano Antillano que a mí me parece maravilloso y es hacer un show tan pegado a la piel, ¿no? Como no hay una canción en la que no baile, no hay un segundo en el que se quede quieta en el escenario, pero creo que hay que también entender que su presencia en los lugares que visita, ¿no? Como todas las tarimas a las que ella llega y ha llegado, sobre todo en los últimos meses, mm, han tenido un sentido amplio, ¿no? Villano Antillano es una mujer trans y es una mujer que además de llevar la experiencia de vida de las mujeres trans a la música, habla también del amor para las personas trans, de cómo muchas veces se les niegan tantas cosas como la maternidad, como la familia, la posibilidad de crear familia. Entonces teje un diálogo muy hermoso y muy interesante con las asociaciones que defienden la vida de las personas trans en las diferentes ciudades. Y antes de llegar al picnic, visitó a la red comunitaria trans, habló con varios medios feministas sobre su lectura con esta cantidad de discursos de odio que hay ahora sobre las mujeres trans. Y a mí me parece que eso toma cuerpo, se acentúa en su show, no solamente la astucia de enunciarse a ella misma como una villana. Creo que eso simbólicamente es muy poderoso, es un show cargado de símbolos, valga la redundancia, ¿no? De muchísima sensualidad, pero también de una exploración sexual, de nuevo muy pegada a la piel, como reclamando el derecho al goce y a el descubrimiento del cuerpo que tienen las personas trans. Eso me parece maravilloso. Creo que es absolutamente talentosa en su rapeo, pero me parece sobre todo una genia escribiendo. Las manifestaciones artísticas ligadas
a las exploraciones trans no conformes con el género o queer, ambas o las tres al tiempo o de a dos y así, tienen muchísimo que ver con la resiliencia, cuando hay grupos humanos marginados de forma tan decisiva o tan definitiva por parte de la sociedad, mucho del relato de esas comunidades y de esos grupos humanos termina volcándose hacia la capacidad de rebotar y seguir, ¿no? Mm, y en el caso de la población trans y de las mujeres trans, mucha de esa resiliencia está ligada también a una desfachatez gigantesca, ¿no? Esto se puede ver en el drag, que no es una práctica exclusiva de personas transgeneristas, que es una forma de transgenerización performática, que no necesariamente alude a una persona en especial ni marca la vida de las personas en el todo de sus días, y que es una práctica muy poderosa que ha estado en el centro de muchos debates, sobre todo en Estados Unidos, donde hay muchos legisladores ultraconservadores que están tratando de vetar la presencia de, del drag como práctica y de las drag queens como figuras en eventos públicos donde haya menores de cierta edad. Otro, por ejemplo, es el voguing, ¿no? Que es un baile que está hecho de rebotes, es un baile que está hecho como una representación de quien no se deja caer, que vuelve y se para, además en situaciones de ropa complicadísimas como tremendas faldas, tremendas mallas, tremendos tacones, y que dan unos brincos y que dan las vueltas, se tuercen y se estiran y no se dejan caer. Y que terminan dándole vida a un género completo del baile que identifica a la población queer, que identifica a la población trans. Y lo mismo pasa con los shows, por ejemplo, del lip sync, ¿no? Lo trans está muy ligado a lo musical, pero son pocas las manifestaciones, son pocas las artistas trans que son conocidas por su producción original, ¿no? Está Hedwig and the Angry Inch, o está La Prohibida, y está muy por encima en términos de representación en el mercado y mucho más allá de lo que son nichos culturales. Villano Antillano, es decir, ella es una artista trans que ha jalonado un proceso gigantesco y que tiene en escena además a una beatmaker trans, a dos bailarinas trans y que tiene a una compañera que juega un poco el papel de su contraparte masculina en la voz, pero que al mismo tiempo ella le dice su compañera, eh, y monta un show que es absolutamente desfachatado, es decir, esa desfachatez de quien rebota, de quien se divierte, de quien goza, de quien se viste extravagante, de quien hace drag. Villana la convierte en una cosa que está completamente salida de los cánones y que es casi marginal, ¿no? Es una celebración de lo que se puede entender en una sociedad conservadora como lo marginal, una celebración del tusi, una celebración de las drogas, una celebración de un montón de cosas que están pasando, conversaciones que se están teniendo, que antes estaban ligadas completamente a lo malo, ¿no? Al cuento del ahí sí, villano antillano, pero que en este momento se están teniendo como conversaciones mucho más normalizadas, por ejemplo el poliamor, ¿no? Y que se meten en un momento en el que incluso mucho del establecimiento cultural, mucho de la prensa cultural que uno creería que está a tono con la idea de que los derechos de la gente no interfieren con los otros derechos de la gente, en el 99.9% de los casos, siendo la única excepción que tengo a la mano cuando la gente utiliza la libertad de expresión para hacer y difundir discurso de odio, ¿no? Siendo esa la única excepción que puedo encontrar, los derechos, pues así pensándolo rápidamente, eh, hay un ambiente muy adverso para las manifestaciones trans y para la existencia de las personas trans y de las mujeres trans, incluso en ámbitos en donde se supone que se tienen las conversaciones más elevadas, y a eso es a lo que se enfrenta con absoluto descaro Villano Antillano, y me parece que eso es loable. O sea, eso que hace ella es absolutamente fantástico y además, y por encima de todo, es buenísima música. ¿No? Es bailable, es pop, pero al mismo tiempo es reggaetón, pero al mismo tiempo es casi tecno, ¿no? Es dembow fuerte, pero además en algún momento parece
techno dance house de Chicago. O sea, se va de verdad de ahí, así como hay como una parte de la relación con el reggaetón que está más por el lado de Kali Uchis, que es como un poco más una exploración hacia el rhythm and blues, un poco lo que hacía Lee que se presentó hoy también, que es como un pop con dembow, como canciones intimistas, como una cosa muy bonita por donde empezó también Karol G, como es la exploración de ella, también como de contar su vida. Villano Antillano está como en el opuesto de eso, ¿no? Es como una cosa súper fuerte, con un beat muy marcado, pero además tiene una presentación en escena donde no está dispuesta a guardarse nada y no tiene vergüenza, no hay un ápice de vergüenza, y eso creo que es tan refrescante que podrían haberla metido en la tarima de Adidas perfectamente. Seguro. Y le hubiera quedado perfecta también. Sí, fue un tremendo fiestón. ¿Ustedes se quedaron hasta el final? Faltando una canción nos fuimos Sí, para falta evitar el alguna tumulto. canción. Yo no. Yo también me fui temprano porque quería poder ver la mayor cantidad de artistas Claro, posible. qué bueno, usted hizo un papel que es muy importante, y es que usted se fue saltando y saltando. ¿Para dónde se fue? Ahí me fui para el escenario principal a ver a Morat. ¿Qué tal estuvo Morat? Debo confesar que Morat es un placer culposo, me gusta escucharlos, son músicos increíbles, el show estuvo absurdamente bueno, o sea, hubo pirotecnia, hubo drones haciendo figuras, entre esas pues el logo de Morat, estaba el espacio completamente lleno, la gente cantando, coreando, pues eso mismo, como son músicos muy buenos y que además tienen una puesta en escena ya muy clara, pues el show es bueno, es ameno, es chévere de ver. Morat es una banda que está agarrando audiencia en Colombia después de mucho tiempo de no tenerla, ¿no? Como incluso cuando ya había gente empezando a voltear a mirarlos porque tenían éxito en España, que es donde ellos empezaron, ¿no? Con un pop muy de corte europeo, se movieron a México y cogieron, sí, efectivamente, como una sección del público latinoamericano que los estaba buscando, que les gusta el pop en español, que les gustan las baladas, que les gusta la canción romántica, pero en Colombia pues es raro que no hayan arrancado en Colombia, donde arrancan tantos artistas por ese estilo, pues empezando por Shakira, que hacía canciones pues sobre su vida y sobre sus inquietudes, el amor, la angustia, pues todo lo que le pasaba ya de veinteañera. Morat se demoró en llegar y llegó ya fuerte, es decir, la gente ya estaba esperándolos como unas absolutas superestrellas. Si es que nadie es profeta en su tierra, bueno, casi nadie. Cuénteme, ¿qué fue lo que más le gustó del concierto de Morat? Yo diría que lo que me gusta a mí siempre de ir a conciertos es la energía de la gente, ¿sí? Igual el show, como les digo, estuvo brutal, pero siempre es la energía. Y en especial en ellos hay algo, un detalle de, no sé, las fans, o no sé si los fans también, pero se la pasan gritando fuertemente. Así no coreen las canciones, solo gritando. Entonces, bueno, se siente. Ok, y las canciones en vivo de Morat son, perdón, yo le estoy preguntando porque yo de verdad de Morat sé muy poco. ¿Las canciones de Morat en vivo son distintas a las originales, o son las originales, o son las originales con un pequeño giro? ¿Cómo son? Son las originales con detallitos chéveres. Pero sí, digamos que sí se apegan un poco a lo que es. Diga, hay conversación con el público, son muy coreables porque también hay muchos coros que ni siquiera tienen letra. Entonces es, digamos, fácil de hacer. Muy bien, yo tengo uno de mis mejores amigos, está también dispuesto a irse a la guerra a favor de Morat. Me alegra haber tenido un moratista en esta conversación, pues porque era uno de los hitos del festival y nosotros estábamos un poco reacios a ir, por lo cual, menos mal y gracias. Nosotros, en cambio, fuimos a ver a Lil Nas X. ¿Ustedes hicieron algo entre Villano Antillano y Lil Nas X, o hicieron esa línea recta, Juan Pablo y María? Comer. Importante comer. Pero bueno, entonces, pausa comercial y ya volvemos. Ya volvimos. ¿Vieron Lil Nas Una X? parte. ¿Qué tal? Impresionante la forma en la que se mueve en el escenario, ¿no? Un artista queer que deja cero duda de por qué se siente cómodo en ese lugar, ¿no? De enunciación, forma de bailar, un montón de referencias musicales también, un diálogo sostenido también con el público, pero creo que sobre todo alguien que disfruta mucho lo que hace. Lil Nas X hizo exactamente lo que se esperaba de él. Sí, dio un show de nuevo, desvergonzado, desfachatado, sumamente sensual, sumamente sexual, sumamente queer, pero lo que más me llamó la atención, y es algo que se repitió durante todo el día, no en todos los escenarios, pero que se repitió en la mayoría de escenarios que yo visité, es que son espectáculos
de una sola figura, es decir, son el pop, incluyendo el reggaetón, ese lugar que tiene ahora dentro del podio de las músicas más descargadas en el mundo, un poco los mete dentro del circuito pop necesariamente. Y el pop se ha elaborado de tal manera que ya no se necesita de una banda musical. Esto es una discusión que no vamos a tener ahorita. Hay gente a la que eso le parece lo peor del mundo y hay gente a la que le parece lo mejor del mundo poder ver a tal o cual porque finalmente lo que hay es un discurso. Me parece notorio la cantidad de tarimas vacías, pues entre comillas vacías que había en este día de festival, que fueron llenados con baile, en donde había solamente un DJ, una DJ, un beatmaker y una tarima que estaba jalonada solamente por la figura de una persona que baila y canta, y esa persona que baila y canta enloquece a la gente, ¿no? Pasó con Kali Uchis, pasó con Lil Nas X, pasó con Villano Antillano, y esa manifestación del pop que puede sentirse descarnada, o sea, para la gente nostálgica del rock o nostálgica de las grandes bandas, pues obviamente se siente como, uff, ¿no? Primero, pues es unos números de desempleo duros en el gremio musical, pero además es el temor eterno a caer víctimas de las máquinas, que es obviamente muy anterior a Terminator, en donde, pues bueno, y ahora que está la inteligencia artificial es como, no, pues pronto van a quitar también al cantante, ¿no? Pronto se va a ir también la cantante y van a quedar solamente les bailarines y el escenario completamente vacío, y entonces ese capítulo de Black Mirror pues obviamente aterra a todo el mundo, pero creo que es ineludible ver esto como una faceta del pop, pero además creo que es importante ver hasta qué punto eso también puede poblar de discursos las tarimas, porque ni Lil Nas X, ni Villano Antillano, ni Billie Eilish, que vino después, que ella tiene un músico muy talentoso a su lado, pero que muestra una tarima cuasi vacía, ni Kali Uchis son personas A, carentes de talento y B, carentes de cosas para decir. Entonces el pop, tanto como vacío, no está. No está vacío, está de hecho convertido en un campo de batalla de discursos nuevos, de conversaciones nuevas, de cosas interesantes que tendríamos que empezar a notar, incluso con esas tarimas así. Y Lil Nas X pues montó un espectáculo que es verdaderamente muy poderoso, incluso con tantas secciones en las que ni siquiera cantaba por estar bailando, ¿no? Casi que fue un playback y uno vio al tipo y todo el mundo estaba absolutamente satisfecho. Entonces, pues sí, esos espectáculos traen consigo ese tipo de consecuencias y la gente se quedó muy feliz viendo a Lil Nas X y creo que a final de cuentas eso casi que demuestra que a la gente en el fondo no le importa tanto, ¿no? Que quienes tratan de montar agendas de discriminación lo hacen teniendo que construir una audiencia para esas agendas y que obviamente pueden radicalizar y enrolar a mucha gente, pero que no tienen de la mano el instinto de la gente que suele ser empático y bondadoso con la gente que le hace feliz y que se ve que hace las cosas con pasión. O al menos esa es mi visión muy optimista de esa parte de las cosas. Sí, ¿usted alcanzó a ver algo de Lil Nas X? ¿Sí? No, no, no. Yo en Morat me quedé, o sea, en el escenario principal, después de Morat, me quedé ahí, descansé un rato, era justo y necesario. ¿Y ustedes qué hicieron? ¿Fueron directo a Billie Eilish? Sí, yo tenía muchas ganas de verla. Billie Eilish fue, o bueno, llegó a mí en el 2018 con su primer EP y de lleno en el 2019 cuando no dejaba de sonar en radio la canción que todo el mundo quería escuchar, que se llama Bad Guy. Creo que es impresionante la capacidad y la soltura que tiene Billie Eilish para llevar el público a diferentes picos de sentido a lo largo del show, ¿no? Como entra saludando, canta precioso a pesar de la altura y de su asma, porque dato coctelero de este episodio, Billie Eilish y María Cuestas sufren de asma. Maravilloso, amiga, yo te entiendo. Entonces, creo que es increíble su capacidad de bailar, de moverse, ¿no? Billie Eilish desde que arrancó en el mundo de la música ha tenido una construcción estética muy incómoda para mucha gente, muy cómoda para ella, pero sobre todo un look, una manera de verse que la hace ser también muy histriónica y la hace ver muy cómoda también.
No, sale con una ropa de básquetbol, más o menos. Tenis, gorro, luego tiene una gorra, luego cambia una vez más de accesorio en la cabeza, se suelta el pelo de vez en cuando. Pero hubo una cosa que me impresionó mucho y me conmovió, y fue el momento en el que hace una primera sección acústica con Phineas, su hermano, que, paréntesis, y valga la pena aclarar o contar, Phineas tiene una carrera como artista solitario maravillosa. Es un compositor increíble y canta de lo más lindo. Pero pues claro, es hermano de Billie Eilish, ¿sabes? Pues es que además con Billy le reventó la beta, porque Exacto. Phineas es un músico un poco de culto, que se vino a descubrir que es un músico de culto también cuando se descubrió a Billie Eilish, como que mucha gente Ujú. dijo, ah, ok, son hermanos. Y pues sí, es decir, el carisma de Billie Eilish Mm. es impresionante, a pesar de no ser una persona que se esfuerza mucho en ser carismática, es simplemente No. una persona muy simpática y ya, como le guste. Sí, Y y como que le fluye en el escenario, es que... es que es una mujer que se divierte mucho con lo que hace. Y creo que eso es muy clave. Salta, grita, hace silencio, pide silencio. Creo que eso es precioso. Pero volviendo a mi punto anterior, en ese primer momento del acústico, creo que es la mejor forma de entender cómo nace el proyecto de Billie Eilish, ¿no? Y esto ella lo ha contado en repetidas ocasiones. Em, y es que es un dúo de hermanos con unos papás medio hippies que nunca van al colegio. Ellos se educan en casa, tienen mucho tiempo libre y de repente se descubren cantando sus canciones favoritas juntos. Hay una anécdota muy linda que Billie Eilish cuenta para la BBC, y es que ella recuerda estar sentada en una cama frente a la de su hermano y decirle que soñaba con algún día hacer las canciones más bellas del mundo junto a él, ¿no? Y verlos después de ese show y de ese arranque de adrenalina tremendo, de 5 canciones, 6 canciones de chorro saltando, ella por todo el escenario, pues con una bandera de Colombia amarrada a la espalda. Verlos nuevamente siendo ellos dos cantando juntos, mirándose, contándole a todo el mundo que son los mejores amigos del mundo, creo que es la base del proyecto y creo que es lo que hace que también siga siendo tan sólido. Billie Eilish tuvo un reto gigante y fue hacer algo bueno, impresionante, y que la siguiera dejando en un lugar visible en la industria después del éxito inmenso de Bad Guy. Y lo hizo, y lo está haciendo todavía, y creo que eso es lindo. Y la gente se conecta mucho, ¿no? Como que uno mira a los lados Ujú. y en verdad yo veo mucha gente de distintas edades, hombres, mujeres, bueno, con ojos cerrados, cantando las canciones, pues, con toda la pasión del mundo y eso, entonces, logra conectar mucho con la gente. También me pareció muy bonita la puesta en el escenario, pues, como lo dispuso. Y sí, siento que es un show como muy cuidado y que funciona muy bien. Yo tengo que decir que no es que yo en lo personal escucho un montón si no la escucho un montón, entonces iba muy como a la expectativa de que se hablaba tanto. Yo a veces me pierdo un montón de proyectos así, no sé por qué. Pues, pero sí. Juan Pablo Conto sufre, no sufre, de hecho disfruta de una condición contraria al FOMO, ¿no? Si Sí, recuerdan, FOMO es el acrónimo de Fear of Missing Out, ¿no? Miedo de perderse las cosas. Juan Pablo tiene JOMO, Joy of Missing Out, ¿no? Se regodea en el hecho de perderse cosas. pero Que está bien, además, o sea, es muy sano en muchos sentidos, pero bueno, ahí está. pero pues Sí. además no podemos olvidar que Juan Pablo es el fantasma de las redacciones. Pero me gustó lo que vi. También los visuales, creo que es un concierto muy bonito. ¿Ah? Y lo disfruté y la música a uno como que lo transporta, no sé, como otro lado y otra música que quizás yo no soy tan cercano, pero que me lleva como un sentir de algo que me podría llegar a gustar bastante, de hecho. ¿Qué opinan de la oscuridad de Billie La Eilish? oscuridad escénica, Sí. su oscuridad emocional. Sí, yo creo que desde varios ámbitos, ¿no? Porque nunca ha sido una mujer particularmente, de verdad, esto con muchísimas comillas, dulce, suave, aparentemente, ¿no? Como desde su estética, pero me parece que se mueve con mucha tranquilidad en ese espacio, ¿no? Y creo que es una de sus potencias creativas, como
ese lugar a veces medio monstruoso no sé, como que le detona cosas muy divertidas. Ella se divierte mucho cuando le pide a la gente que salte, que grite, que haga silencio. Creo que viene de ese lugar, ¿no lo ven así? El explorar de un artista es buscar de dónde puede sacar entre sus experiencias y entre todo lo que ha vivido. No sé si como material para trabajar. Tal vez de ahí ella saca muchas cosas que no solo le sirven, sino que además le gustan. Creo que ahí debo empezar mi disertación sobre su pregunta, María Alejandra, citando mi himno anarquista favorito, que tiene una frase que debería estar en el tope de todos los diseños de manuales de convivencia, reglamentos laborales, diseño de festivales musicales y en general en la vida de todo el mundo, que es: el bien más preciado es la libertad. Y creo que ahí es donde se ve el verdadero lugar de poder de Billie Eilish. Y es que ella encontró, me imagino que observando detenidamente la escena a la que iba a entrar o de la que iba a empezar a ser parte, más desde sus posibilidades que desde sus obligaciones. Nosotros venimos de tener unas décadas que son absolutamente arrolladoras en términos de las mesas de producción, las mesas de diseño de proyecto, un pop completamente entregado a las disqueras, pop de intermediarios, pop que se hace en los despachos de los abogados que escriben los contratos y pop que se testea en laboratorios, cosa que a veces es muy interesante, pero que a veces puede ser muy deshumanizante también, como respuesta a una industria de la música independiente, o que recibió como respuesta a una industria de la música independiente entregada a muchas cosas. Y esto pues ha sido un enfrentamiento que se encuentra en muchas partes de la historia, en muchos momentos de la historia, que va desde el pop gigantesco, casi omnipresente de los ochentas, el pop mezclado con rhythm and blues de los noventas, y figuras como por ejemplo Daniel Johnston, figuras o grupos como por ejemplo Sonic Youth, que empezó siendo música como arte, ¿no? Entonces ese tipo de cosas mostraban un mercado que estaba completamente escindido, y creo que la forma como la deriva digital ha cambiado la forma en que oímos música nos ha permitido, y esto es una cosa buena que trajo consigo, después podemos hablar de las muy malas que trajo también, un eclecticismo casi que obligatorio, ¿no? Estamos todo el tiempo oyendo, o estamos con toda la música a disposición, que la gente no lo oiga, que exista obviamente todavía mecanismos de payola que privilegien a unos artistas sobre otros sin ningún tipo de justicia o sin ningún tipo de sentido. Pues obviamente son cosas que tenemos que resolver, pero uno puede oír la música que se le dé la gana ya, si no, no toca darse la pela, no toca conocer a alguien que sepa, no toca necesariamente que tener un amigo en la tienda de discos que le cuente y le recomiende y le traiga y le encargue, sino tener una plataforma y tener la suficiente voluntad de jugársela al algoritmo y tratar de descubrir cosas nuevas, ¿no? Entonces el pop de ahora un poco tiende a cerrar esa brecha con los proyectos independientes, como yo insisto, viene cargado de discursos. Creo que el cuento de Billie Eilish también se teje a partir de su posición frente al mundo, ¿no? Y el tipo de exigencias que ella ve. Es una persona que de lejos se nota que es inteligentísima. En la medición convencional de IQ tiene que estar muy por encima de la media, y su hermano también, y su hermano es un tipo que se ha enfrentado a la industria de la música desde antes y que sabe las exigencias que le pueden caer encima a una estrella del pop, y Billie Eilish se la jugó casi que sin miedo a perder y ganó por donde se le mire, ¿no? Su vulnerabilidad, su oscuridad, que en términos emocionales tiene unas posibilidades muy grandes, pero además en términos musicales le da una paleta sonora muy amplia, ¿no? Que va desde lo acústico, la balada, o Happier Than Ever, que es esta canción súper triste, pero súper dulce, muy de pop convencional, a llegar a puntos como su disco de 2019, que es un disco muy darky, que suena muy a Depeche Mode, que suena muy a otras cosas que no normalmente son pop, sino que están por los lados del New Wave, Dark Wave. Y todo eso se hace dentro de la complejidad de lo que es una sola persona. Y que esa persona puesta completamente abierta y transparente en un escenario pueda traducir eso, pues es un retrato de hasta qué punto el pop sí es una manifestación de lo humano y no una manifestación de las cosas que ponen a los humanos a babear como si fuéramos los perros de Pavlov.
y esa belleza de esa humanidad y esa vulnerabilidad es algo que creo que apabulla a la gente y que termina poniendo a esta figura, ¿no? Como tan adorable, como tan bajita, a dominar un escenario que estaba repleto de gente feliz y brincando cada vez que le daban la orden de, no por una cuestión de programación mental como se aspiraba a hacer en algún punto de la historia del pop, sino por un asunto de verdadera conexión con otra persona que los está poniendo a jugar a lo que ella quiere jugar también. Por eso, insisto, el bien más preciado es la libertad. Y ahí eso creo que termina conectando también con Lil Nas X, porque el bien más preciado es la libertad, que termina conectando con Villano Antillano, porque el bien más preciado es la libertad, y que termina conectando en una dimensión muy triste con el espectáculo de Caliuchis, porque fue un muy buen espectáculo, pero es el trabajo de una persona que no se siente libre, y la libertad debería incluir, obviamente, la libertad de no hacer el trabajo que uno siente que es incapaz de hacer. ¿Alguna nota para cerrar el comentario musical y poder pasar a ideas y recomendaciones sobre logística? Solo que espero que las personas que se quedaron disfrutando a Jaime XX lo hayan hecho porque seguramente estuvo muy bueno y lo hayan disfrutado también de mi parte, que el cansancio no me dejó llegar hasta allá, a ese último centímetro. Bueno, era tremendo centímetro, hay que decirlo, ¿no? Sí, sí, Una sí, sí, hora no era de poca Jamie cosa. XX no es poca, Sí. se dice fácil, ¿no? María, ¿usted habría escogido Jamie XX o Tokisha? Yo creo que hubiera ido por Jamie XX y hubiese ido solo a 2 canciones de Tokisha que me gustan. Pero es que creo que Jamie XX tiene una deuda larga con Colombia y además es muy talentoso. Hay una colaboración que me fascina, es la que hace con DXX. Em, y yo soñaba con la posibilidad de que tocara todo ese disco. No va a pasar, yo lo sé, amigas. Pero me hubiera ido por Jamie XX, pero no se puede. Yo creo que se disfrutó lo mejor posible. Nada, acabamos cansados con cero energía, pero contentos. Bueno, pasemos a nuestra última sección, que es asuntos de logística. Hoy tuvimos un día un poco más agradecido, ¿no? Es casi, pucha, es casi como si hubiera sido por diseño, porque las dificultades gigantescas de los 3 primeros días, sobre todo del viernes y el sábado, en términos de seguridad, en términos de logística, en términos de relación con quienes estaban encargados de implementar las órdenes que se habían dado a logística, venían haciendo el festival un evento un poco filoso, es decir, los ánimos estaban muy caldeados y hoy, sin embargo, no llovió, el piso alcanzó a secarse en muchas zonas, em, no hubo gente tan mal viajada, la salida estuvo sencilla y sin embargo el festival pues tiene muchas cosas que tendría que resolver. ¿Qué opina usted, María? ¿Cuál sería la primera de ellas? Uy, bueno, yo creo que uno, ojo, páramo con las zonas de descanso. No, estamos teniendo jornadas largas, un día extra, y yo creo que los espacios de descanso se quedaban cortos. Y creo que también hay que pensar a la luz del clima que siempre acompaña este festival. Y es que las hamacas son hermosas, se ven divinas, las asoleadoras también, y los mueblecitos estos que ponen en estacas, pero pues con un aguacero, se pierden, no sé, 60 sillas. Eso creo que hay que pensar en las zonas de descanso. De nuevo, esto lo dijimos en nuestro primer episodio, pero hay que tener atención a los puntos de hidratación. Me parece que es complejo que haya solamente uno, porque de nuevo la gente camina muchos kilómetros al día yendo de un escenario a otro. Creo que lo mínimo es que tengan acceso a agua para mantenerse bien hidratados. Yo creo que por ahora se me viene eso a la cabeza, pero me voy a acordar de más cosas. Concuerdo con los que dice María, sobre todo los puntos de hidratación, creo que uno es muy poco y en momentos hacía una fila muy larga y pues tiene que estar ubicados en distintos puntos pues, del evento, ¿no? Puede estar yo creo que solamente ubicado en uno, la verdad. Eh, Insisto en lo que se habló como el primer día, pues ojalá como soluciones al parqueo pues eh, lleguen, porque pues si yo siento desastroso. Y esto son cosas que contribuyen a caldear los ánimos, como que el que la gente se frustre porque no puede salir en un trancón y eso pues también lleva a que cambie un poco la experiencia y la actitud que puede tener la gente frente a esto.
Entonces yo creo que esos son detalles que ayudan y contribuyen no solamente pues por el precio de la boleta y por lo que cuestan las cosas, sino también porque permite quizás que ciertas emociones que no deben aflorar en este estilo de eventos precisamente no afloren. Siento que la parte de la salida de los parqueaderos es de lo más importante, o es de lo que con lo que más tuvimos inconvenientes, que de no ser por eso hubiéramos estado como muchísimo más tranquilos en general. Lo otro es que bueno, la ubicación está, digamos que muy chévere y todo, pero esos movimientos a las 2 de la mañana, 3 de la mañana y etcétera, para salir, volver a Bogotá, etcétera, los que tenían que regresar, se me hacen ya fuertes. Entonces, pues, no sé, tal vez una ubicación un poco más cercana. Esto ya es muy personal mío. Bueno, yo tengo la teoría de que la seguridad se puede solucionar solamente hasta cierto punto, es decir, creo que lastimosamente, y esto lo digo obviamente con el dolor del alma, pero hay un umbral en el cual es imposible prever y solucionar de antemano cuánta inseguridad va a haber en un festival o en un evento multitudinario, porque el crimen organizado pues funciona de manera reactiva, no propositiva, es decir, nosotros no estamos jugando un juego propuesto por el AMPA, sino que sobre las bases de lo que está pasando, quienes roban y quienes tienen negocios gigantescos de robo organizado y de hurto a la gente que asiste a estos eventos, pues están adaptándose a las cosas que se hacen. Entonces por ese lado es muy difícil de verlo. Segundo, porque obviamente el negocio uno ignora el tamaño de eso porque uno todavía piensa, ¿no? Un poco en ladronzuelos, como en una especie de gamberros tipo Charles Dickens o como algún tipo de, sí, como un Oliver Twist y esta pequeña cofradía de ladronzuelos de las calles de Londres que eran crimen organizado, pero que uno los ve como, oh, mira, no, como hurto a menudo. Y no, no lo son, son redes de robo y redes de crimen que son muy grandes y en esa medida pues es muy difícil solucionarlo si no se hace de forma sistémica. No somos quienes para proponerlo, pero es importante obviamente ponerle atención a eso. Creo que es importante pensar más en la gente que trabaja en el festival, empezando por quienes lo organizan. Eh, Hay que pensarse muy bien si 4 días es demasiado o no. Sé que resultó mejor negocio de lo que esperaban, sé que los números dan y sé también que es fácil pensar que por eso inevitablemente tendría que haber un futuro del festival con 4 días y después con 5 y así porque el crecimiento ilimitado lastimosamente es una teoría que nosotros tenemos, pero creo que en favor de la salud física y mental de quienes trabajan en el festival y de quienes fuimos a trabajar, incluyéndonos a quienes estamos en prensa, quienes jugamos al foso, ir allá a codiarnos y esperar las indicaciones, tiene que haber algo, no sé exactamente qué, que permita que la experiencia sea mejor. Yo entiendo, si a diferencia de lo que pasa con Rock al Parque, que necesita tanto de buena prensa, porque se trata de un evento que a final de cuentas tiene un origen político, Stereo Picnic siente que la prensa que es tan pechugona y tan escarapeluda en este país y en todos los países del mundo, está tratando simplemente de conseguir entradas gratis y no es tan necesaria para ellos como si lo es la promoción anterior. No en vano a los influencers se les da un espacio de tanta preponderancia versus a quienes trabajan en prensa y está bien. Yo no creo que prensa tenga que ser un VIP, simplemente pienso que debería haber un trato en el que las condiciones puedan ser mejores. La carpa de prensa no tenía agua, la carpa de prensa no tenía baños, la carpa de prensa a duras penas tenía wifi y unas mesas, no tenía canecas, o sea, no hay una caneca en la zona de prensa. Entonces creo que hay que pensarse mejor el trámite con la prensa, no porque la prensa vaya a darles más o menos publicidad, porque mucha de la prensa que ustedes tienen ya la tienen. Es decir, uno de los grandes patrocinadores del festival es uno de los grandes grupos económicos de este país, que es dueño además del principal diario, que es El Tiempo. Entonces, por ese lado yo sé que están tranquilos, pero no porque no nos necesiten, quiere decir que tienen que tratar a la prensa, porque a nosotros nos trataron divinamente, pero a la prensa en general
se la ponga a hacer estos recorridos tan largos hasta los fosos, se los ponga a esperar en el barro hasta que decidan si los artistas o no pueden hacerlo, no sé, creo que hay formas en las cuales uno puede limar ese filo, no tiene que cambiar mucho las reglas, en general la gente las respeta, en general nadie se cuela en las filas, en general cuando dicen salgan, salen, en general cuando dicen este artista no quiere fotos, pues la gente no va y toma fotos, entonces todo eso ya está más o menos resuelto, valdría la pena eso. Y por último, me pegó al tema de María y el agua creo que es importante por dos cosas. La primera porque en el bar de agua no dan suficiente agua, el agua es un derecho humano. Eh, estamos justo en una discusión en la cual se está pidiendo que se reconozca un mínimo vital de agua y es cierto que lo están reconociendo, eso es un mérito de Páramo, pero me parece que no está siendo suficiente. Y no solamente no es suficiente por la cantidad de agua gratis que den, no sé si pueden ustedes hacer lo que hace Rock al Parque de tener un camión cisterna del acueducto que le da agua a la gente en vasos y en botellas, sino por el precio del agua en las zonas de comida. Porque el agua embotellada, o sea, cuando uno llega a comprar un trago en Stereo Picnic, le quieren vender a uno un vaso de 8.000 pesos y no le dan un vaso de cartón, sobre la base de que el festival está muy comprometido con el asunto ambiental. Y sin embargo, la mayoría del agua que está para consumo dentro del festival es agua que viene de agua embotellada, que es un riesgo ambiental bastante más grande de lo que pueden ser los vasos de cartón. Y sin embargo, y además de eso, siendo el agua un líquido que es absolutamente vital para cualquier persona, sobre todo para gente que pueda estar teniendo excesos de alcohol o que pueda estar mal viajada, la hidratación siendo fundamental, no puede ser que una botella de agua que en el mundo real cuesta 2.000 pesos, en un mundo distinto cueste 10.000 putos pesos. Es demasiado caro y creo que es importante. Creo que es fundamental y creo que el principal problema que tuvo este festival es el precio del agua. Yo sé que estamos en inflación, yo sé que el dólar está evaluado, yo sé que todos queremos plata, pero el nivel de codicia que se necesita para permitirle a quienes venden comida que cobren a 10.000 pesos una botella de agua es simplemente una falta de empatía que está afectando sistémicamente las posibilidades del festival de tener un espacio de cuidado y de ser verdaderamente ese mundo distinto que cuentan en su historia o que tienen como relato principal. Entonces tendría que haber, yo sé que va a sonar como Petro, tendría que haber un pacto para el agua, para que podamos tener agua barata para quienes quieran comprar y no quieran hacer fila en el bar de agua. Y un bar de agua que dé más agua porque la gente deshidratada puede suponer un riesgo que va a terminar redundando negativamente en el nombre del festival. Afortunadamente no pasó nada, pero podría. Y si ustedes ven la cantidad de noticias sobre personas que mueren en fiestas de música electrónica, en eventos con grandes aglomeraciones, lo primero de lo que se habla es del nivel de deshidratación al que pueden llegar algunas personas. Entonces vale el bar de agua, pero creo que se necesita dar un paso más en esa dirección. No siendo más, a toda la gente que ha oído atentamente este podcast, muchísimas gracias y un saludo. Esperamos que sigan pegados de nuestro podcast de música. Recuerden que en nuestro circuito habitual lo que hacemos es recibir lanzamientos nuevos de música colombiana, para lo cual les pedimos que nos envíen sus lanzamientos semana a semana al correo electrónico contenidosonoros@canalcapital.gov.co con una sola S, contenidosonoros@canalcapital.gov.co. María Alejandra, muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas las que nos escuchan. Ojalá Caltrate el otro año tenga una activación en el Festival Ensure. Stereo Picnic, Ensure, Caltrate y Dolorán. Ay, sí. Porque y lo que Pedialite. necesitamos son 50 días de descanso después de esto. Exacto. Juan Pablo, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. Sean. Muchísimas gracias y espero que se repita. Pues sí, yo solamente quiero cerrar agradeciéndoles a ustedes tres, María Alejandra, Juan Pablo y Sean León Bernardo, por 4 días de trabajo intenso y de alta convivencia. Muchísimas gracias por anotarse a hacer un cubrimiento que solamente hicimos en Contenidos Sonoros para el Sistema de Comunicación Pública Capital. Fue un experimento que creo que salió bien, pese al agotamiento y pese a que mañana pues vamos a estar en nuestra llamada por Zoom habitual, todos ojerosos, flacos, cansados y sin ilusiones. Bueno, flacos, pero
cansados y sin ilusiones. Gracias y felicitaciones, creo que hicimos un muy buen trabajo y espero que esto dé para que la gente empiece a conectarse más con este podcast, que es uno de nuestros proyecticos queridos. Bienvenidos al mundo real después de un mundo distinto. Bienvenidos a un mundo rarísimo. No, esto es Cedritos. Mentira. Y hasta aquí este episodio de nuestro podcast de música. Recuerden que somos comunicación pública. Todo lo que se hace en Capital Sonoro se hace gracias al trabajo de Cian Bernardo González, nuestro editor, Juan Pablo Conto, nuestro periodista investigador, y María Alejandra Cuestas, nuestra productora general. Recuerden que estamos aquí para promocionar los sonidos locales y la nueva música. Así que si ustedes tienen una banda, si son artistas, solistas, independientes, DJs, curadores, dueños de una disquera, ensambladores, picoteros o lo que sea que tenga que ver con el espectáculo de la música, pueden enviarnos sus propuestas y su música al correo contenidos sonoros, con una sola S, contenidos sonoros, @canalcapital.gov.co. Nos vemos en la próxima emisión y seguimos aquí en Stereo Picnic. Recuerde, por favor, oír cada una de las emisiones de este podcast que va a salir durante los días del Festival Stereo Picnic. Esto es desde el jueves 23 hasta el domingo 26. Hasta luego, pues. Capital Sonoro.